iglesia cristiana, para cada uno de nosotros, en lo tocante a la relación con Dios, en la forma de exponer la palabra. Aquí hay enseñanza. Repasemos. O bueno, ¿ustedes de qué se acuerdan con respecto a este tema? A ver, ¿qué recuerdan? ¿Qué nos ha enseñado Dios a través de la Escritura con respecto a los fariseos y lo que ellos hacían en relación con la palabra, con el mensaje? A ver, le añadían a la palabra. Muy bien. ¿Alguien más quiere explicar? Colocaban cargas a la gente. Muy bien. Ellos estaban más preocupados por el hacer. Sí. Estaban más preocupados por cumplir su propio mandamiento que la ley. Eso huele como a tradición, ¿no? Tiene un olorcito ahí que no es fragante. Es pura tradición. Bien. Básicamente es eso, ¿no es cierto? Pero eso de los fariseos, ¿y qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? Bien. La semana pasada, en el capítulo 12, cuando el Señor le habla a los discípulos, primero vimos cómo había una multitud, en otra versión dice millares, tanto que se pisaban, se atropellaban allí entre ellos. ¿Por qué los seguía una multitud tan grande? ¿Recuerdan? Por fin alguien se paró y habló la verdad de manera abierta, y se le habló directamente a aquellos que estaban expresando un pensamiento contrario al pensamiento de Dios. Luego, más de una persona dijo, oye, eso suena bien. Hay varios pasajes en la Escritura en donde se ve al Señor Jesús confrontar a los fariseos. ¿De qué forma? Creo que la semana pasada vimos cómo Él sanó a una mujer, lo mencionamos. Y era el día de reposo. Le criticaron por eso y Él les confrontó diciendo, si el burrito que ustedes tienen se cae, ustedes lo sacan, ¿por qué no vamos a liberar a esta mujer el día de reposo? ¿Y ellos qué hicieron? Callados. Hay más pasajes que muestran cómo Él, el Señor Jesús, aquel que tenía la autoridad delegada por Dios, aquel que dependía completamente del Padre, tenía la sabiduría, la autoridad y el amor para expresar el pensamiento de Dios de manera correcta. Pues eso parece que no llegó muy bien al corazón de los fariseos. Miren el versículo 53 del capítulo 11. Dice, los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. No estaban como muy bien. ¿Por qué? Porque el poder del fariseo estaba en ¿qué? ¿Dónde estaba el poder de ellos? Parece que llegó otro, llamado Jesús, que la multitud le seguía. Entonces como que el poder se les fue. Ellos medían el poder por la cantidad de personas que les atendieran y les siguieran. Y hoy también califican la espiritualidad de un grupo de personas por la cantidad que hay. Entonces, si hay mucha gente, ese lugar es muy espiritual. Si hay poca gente, ese lugar no. Es como muy poquito espiritual. Hay problemas allí. Eso se llama ansias de poder, deseos de gloria. Bien. Guardados de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Recuerdan qué dijimos de la levadura? Hermana, tú que la vez pasada lo explicaste como bien. ¿Si te acuerdas o fue inspiración de ese momento? No, tú lo sabes. ¿Quieres recordarnos, por favor? Bien, muy bien. ¿Recuerdan qué es lo que ataca? El azúcar. El azúcar de los organismos. Y el azúcar que produce energía. Y cuando hablamos de organismos, hablamos de organismos vivos. Y cuando hablamos de levadura,
usamos una expresión, permítame tomarla de aquí también, descompone la energía que va al organismo. Al decir descompone estábamos hablando de alterar. Hablando de organismo hablamos de un ser vivo y hablando de energía, ¿de qué hablamos cuando dijimos de energía? Muy bien. De la convicción que tenemos nosotros que solamente el Espíritu Santo la puede dar. Entonces, ¿qué hace la levadura? Altera o ataca directamente la convicción del creyente. Wow. Después vimos que es levadura. Vimos que levadura, como dice aquí el Señor Jesús, es hipocresía. Simplemente buscar en un diccionario, hipocresía, llegamos como a la conclusión de que es engaño. Es un engaño. Luego, hay alguien interesado en deformar la verdad de Dios. Cuando la verdad de Dios se puede deformar, la logran deformar. ¿Cómo la pueden deformar? Mezclándola. La verdad de Dios sigue siendo la verdad de Dios, pero cuando se mezcla, aparece ahí algo todo extraño y las personas no ven la verdad de Dios. Ven una mezcla. Entonces, ¿qué penetra en el corazón de esa persona? Esa mezcla y afecta, altera la convicción del creyente. ¿De dónde viene todo esto? ¿Recuerdan? Del huerto. Cuando Dios dice al hombre, de todos los árboles podréis comer, pero de este no coman. El árbol del conocimiento, de la ciencia y del bien y mal no coman. Si Él dice no comen es porque sabe que no lo necesitan. No lo necesitan. El no de Dios es vida para el hombre. Sin embargo, ¿qué hicieron? Comieron. Pero la esencia está allí. La serpiente le dice a Eva, con que Dios os ha dicho, ¿no? Duda. Ella dio cabida a la duda. Cuando entabla un diálogo con la serpiente. Y es como un tobogán, ¿no? Después de la duda sigue la mentira y de la mentira sigue el engaño y el engaño era. ¿La mentira cuál fue? No moriréis, dijo la serpiente. El engaño ¿cuál era? ¿Sabe Dios que ustedes van a ser como Él? Si ustedes comen de ese fruto, serán como Dios. Ese era el engaño. También definimos lo que es duda, lo que es mentira y lo que es engaño. ¿Recuerden? Eso tienen que tenerlo pues allí registrado. Al entender eso, vemos cómo Eva dice, Dios dijo que no comiéramos ni le tocáramos. Eso no es cierto. Dios había dicho, no coman. Dios no dijo, no le toquen. No coman porque si comen se mueren. La serpiente dijo, Dios dijo no comer ni tocar para que no muramos. Le añadió un pedacito, un poquito de chiquito. Un hermano hablaba de los micos del Congreso, ¿recuerdan cuando sacan las leyes y le añaden un pedacito? Y eso distorsiona absolutamente todo el espíritu de la ley. Estoy hablando de las leyes naturales aquí. Pero también, cuando llegamos a ver la Escritura, aquí se encuentra esto también. Aquí vemos a los fariseos en una mezcla impresionante. Por ejemplo, Dios no había dicho que se lavaran las manos allá antes de comer. Y otras cosas. Cuando uno estudia la Escritura ve que los fariseos, tergiversaban absolutamente todo. Eso es así como un chanfle. Voltearon todo absolutamente. Bien. Entonces, ahora sí, continuemos con la enseñanza. Versículo 2. El Señor Jesús le está hablando a los discípulos. Dice en el versículo 1, comenzó a decirles a sus discípulos primeramente. Primero a los discípulos. Él no llegó directamente a la multitud con esta doctrina, con esta enseñanza. Llegó directamente al discípulo porque los discípulos tenían una relación personal con el Señor Jesús. Luego llegó directamente a los discípulos y les dice, nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. ¿Hay otra versión para el 2 y el 3? Porque todo lo que está escondido se descubrirá, y todo lo que se mantenga en secreto llegará a conocerse. Lo que ustedes digan en la oscuridad se sabrá a plena luz del día, y lo que digan en secreto lo llegará a saber todo el mundo.
Bien. ¿Qué ven ustedes allí? En ese versículo 3 y 4. O el 2 y 3. Lo que dice allí literalmente, ¿qué es? No hay nada encubierto, no hay nada oculto. Y si algo hay encubierto y oculto, pues va a ser revelado. ¿Cierto? Bien. ¿Por qué está diciendo esto el Señor Jesús? Entiendan el contexto en el cual nos trae la Escritura, porque es un hilo conductor. Mira, hablando de los fariseos, de la condición del fariseo, de lo que hacen los fariseos, y de pronto dice, todo se va a descubrir. ¿Cuál es la enseñanza? Patricia. Tiene que ver con lo que había hecho de la hipocresía. ¿Sí? Lo que aparentemente se ve aquí adentro se esconde. Entonces él dice, pues eso que se esconde, pues lo van a ver a la luz. Así lo que hemos escondido pues se va a manifestar. ¿Qué era lo que estaban escondiendo ellos? La verdad de Dios. ¿Cómo? La verdad de Dios. La verdad de Dios. ¿Cómo sabe eso? Porque ellos le añadían, o sea, ellos se tomaban atribuciones que no les correspondían. Es como si estuvieran desconociendo la autoridad de Dios. Bien. Ellos mismos estaban proclamando autoridad. ¿Ellos sabían la verdad de Dios? Sí, claro que sí. ¿Eran conocedores de la ley? Sí, Rodolfo. Sí, hay que hacer memoria en cuanto a que en esa época no existía como tal un libro, ¿no? Sí. Existían rollos. Sí. Los que poseían los rollos eran ellos, los fariseos, los escribas. Pero entonces los que les enseñaban al pueblo se enseñoreaban de la ley para hacerla suya. Y eso mismo es lo que está diciendo el Señor. El que sabiendo la ley y teniéndola clara, le añade, que nosotros a veces lo hacemos, nada se va a hacer encubierto. Bien. Todo está a la luz. Bien. Pero en esa época no existía eso como tal. Es bueno tener en cuenta eso, ¿no? Ellos solamente tenían, o más bien solamente ellos tenían los rollos, el pueblo no tenía nada de eso. Porque si ellos hubieran tenido la oportunidad de leer los rollos, pues ya habría dos posiciones. Pero como ellos no tenían los rollos, no tenían acceso a esa información, sino la información que le daban los fariseos, que era una información mezclada. Pero entonces llega uno llamado Jesús, ¿recuerdan? Y él trae la información del rollo, lo que dice ahí en el rollo. Entonces ya tenían dos informaciones. La información que venía de los fariseos, de los saduceos, de los doctores de la ley, y la información que venía del Señor Jesús. Y parece que ellos estaban siendo oprimidos por la otra información, porque cuando escuchan al Señor Jesús se acercan a Él. Lo que no saben es que lo que Jesús enseña es más fuerte que lo que enseñan los fariseos, pero mucho más fuerte. He colocado aquí un ejemplo, quiero volverlo a traer. La ley, lo que los fariseos, no la ley de Dios, la ley más lo que los fariseos imponían era como una persona empujando un vagón de tren, 2 vagones, 3 vagones de un tren. Creo que es imposible para una persona hacerlo. Pero lo que el Señor Jesús venía diciendo a través de la gracia era los 3 vagones más 7 vagones más, solo que nos presta la locomotora. Eso es distinto, ¿no es cierto? Lo que el Señor Jesús venía a decir era más fuerte, claro, mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque Él cumplió la ley. ¿Cuál era el principio de la ley? ¿Cuál era el centro de la ley? La columna vertebral de la ley, ¿cuál era? El amor. Muy bien. El amor a Dios y el amor al prójimo. En eso se resume toda la ley, en el amor. Por eso Él pudo cumplir la ley, porque se dio a sí mismo yendo a la cruz. Ese es el cumplimiento de la ley, el amor. Bien, ninguno de ellos lo podía hacer porque tenían la ley totalmente tergiversada. Bien. Pero ¿qué dice Jesús en este versículo 2 y 3? Nada hay encubierto. Todo lo que habéis dicho en oscuridad saldrá a la luz. Bien. Finalmente, escuchen, finalmente, las personas llegarán a conocer la verdad. Así se la hayan ocultado. A nosotros, quienes hoy estamos reunidos aquí, se nos ocultó la verdad durante mucho tiempo.
Cuando no éramos creyentes, la verdad estaba oculta. Pero un día la entendimos. ¿Por qué? ¿Estaba oculta? Sí. ¿Quién la tenía oculta? ¿Por qué estaba oculta? ¿Dios la ocultó? No. Dios no la oculta, gracias, bien. Pero estaba oculta. ¿Por qué estaba oculta? Porque hoy también está oculta y la idea de esta mañana es entender quién la está ocultando. Les voy a adelantar, nosotros, la iglesia. Gracias, muy bien. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a ver. Pero ahí estaba oculta ayer. Alguien la ocultó. Bien. Piensen en esto. Tenemos la imagen de Dios. Todos, los seres humanos, creyentes, no creyentes, todos tenemos la imagen de Dios. Luego eso quiere decir que tenemos la capacidad de expresar la sabiduría de Dios, la autoridad y el amor de Dios. Tenemos esa capacidad, pero allí está. ¿Cómo van a predicar si nadie les enseña? ¿Cómo van a conocer si nadie se acerca? Bueno, esperemos que Dios nos diga que hay que acercarnos. La Biblia dice, id y haced discípulos. Nosotros tenemos que estar dispuestos a eso, porque Dios sí está buscando ese corazón que está dispuesto para decir, mire, vaya. ¿O cuántas veces le ha dicho a alguien, vaya, y no hemos ido? Por alguna razón, porque está lloviendo, porque está haciendo mucho frío, porque no hay plata para el bus, porque siempre hay un porqué para no hacer lo que Dios dice que hagamos. Pero esas son excusas personales, excusas nuestras. Y muchas veces también son tradiciones. Nada hay encubierto que no haya de descubrirse. Creo que eso de cierta manera, wow, a nosotros nos alegra. Que todo se va a descubrir. ¿Por qué? Porque todos tenemos la imagen de Dios. Tenemos la posibilidad. Ahora, que hay que tomar una decisión, es cierto. Nosotros ayer tomamos una decisión y fue creer. Al creer, estamos en la luz. Pero Dios nos está buscando, o corrijo, nos estuvo buscando. Hoy Dios está buscando a aquellos que están en la oscuridad, porque esas personas que no tienen la luz en este momento, sí tienen la imagen de Dios. Y Dios está buscando lo que hay de esas personas, corrijo, lo que hay de Él en esas personas. ¿Qué hay de Él en ellos? La imagen. Dios va por lo que es de Él. Versículos 4 y 5. ¿Quién lo lee en otra versión que no sea Reina Valera? Porque ya lo leímos allí. Bien. ¿Alguien más tiene otra versión? A ustedes, amigos míos, les digo que no deben tener miedo de los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer nada más. Yo les voy a decir a quién deben tener el miedo. Tengan el miedo al que les puede quitar la vida, tiene autoridad para echar en el infierno. Sí, tengan el miedo a él. Bien. ¿De qué está hablando Dios allí? ¿De qué habla la Escritura? Literalmente lo que dice allí en el 5 y el 6. Bien. ¿Y quién tiene esa potestad? Solamente Dios. Es el que dice, usted a este ladito y usted al otro. Solamente Él es el que, pues, no es el diablo el que echa al infierno. Es Dios el que separa. Bien. Entonces, si Dios está diciendo en el versículo 1, cuidado con mezclar, estoy aplicándolo a este tiempo, cuidado con mezclar el pensamiento de Dios con otro pensamiento, tengan cuidado. Y dice ¿por qué? Porque finalmente las personas van a conocer la verdad. La verdad de Dios será revelada, finalmente la van a conocer. No hay nada escondido que alguien que no tenga la imagen de Dios no la pueda conocer. Ahora tiene que tomar la decisión de hacerlo. Y el versículo 4 y 5 dice, miren, aquellos que quieren descubrir la verdad de Dios, darla a conocer, les va a costar. El versículo 4 y 5 dice, eso tiene un costo. ¿O no? ¿A usted le ha costado algo
llevar la palabra? ¿A ustedes no nos han echado por ahí de alguna parte? Ah, sí, ¿no? Sí, sí es. ¿Sí es por eso? ¿No les han cerrado la puerta? ¿No los han criticado? ¿No les han hablado de fanáticos que están en una secta? ¿Cómo? De locos. Sí, ¿no es cierto? Bien, eso tiene un costo. Llevar la verdad tiene un costo. Claro que sí. ¿Por qué? Ahí está en el contexto. ¿Por qué los fariseos no querían que se supiera toda la verdad y que fuera la manera de ellos? Porque el poder estaba centrado en ellos. Como ellos tenían los rollos, ellos daban la interpretación. Como hay muchos que tienen este libro y no recomiendan que otros lo lean, entonces ellos hacen la interpretación, lanzan el mensaje y entonces hay mucha gente que lo sigue. Hasta que alguien se pare y diga lo que realmente dice aquí esta palabra. Y lo que realmente dice aquí está escrito ahí. No hay que interpretarla, hay que exponerla. La interpretación, ¿quién la hace? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da entendimiento a cada persona. Él es el que lo hace. Bien. Qué bueno si están pasando por momentos como ese. Leamos el versículo 6 y 7 en otra versión diferente. A ver. ¿Quién que no haya leído y tenga otra versión? Melissa, ¿qué tienes ahí? ¿Qué versión tienes? Para que leas, por favor. El 6 y el 7. Sí. 5 pajarillos apenas valen unas cuantas monedas. Sin embargo, Dios se preocupa por cada uno de ellos. Lo mismo pasa con ustedes. Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen. Por eso no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos pajaritos. Bien. ¿Hay otra versión? Lida. ¿Cuánto cuestan 5 gorriones? 2 monedas de cobre. Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Y en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Bien. Vamos a unir este versículo a Mateo capítulo 10. Y alguien que sepa sumar y restar y analizar, va a comparar por favor Mateo 10:29 con Lucas 12:6. Lucas 12:6 lo acabamos de leer. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Y Mateo 10:29, ¿qué dice? Que valen 2 pajarillos, apenas unos centavos. Sin embargo, ni uno solo cae a tierra sin que el Padre lo permita. Bien. ¿Qué pueden sacar de esos 2 versículos? Eso es un análisis profundo de matemática avanzada. ¿No creen que no? Ahorita se van a dar cuenta. Mire, es tan profundo. ¿Sabe dónde está la profundidad? En la sencillez. Es muy sencillo, por eso es profundo. Bien, permítame hacerle una pregunta en Mateo 10:29. ¿Cuánto valen 2 pajarillos aquí? 1 cuarto. Bien. En Lucas, ¿cuánto vale? Espérense. 2 pajarillos valen 1 cuarto. ¿Cuánto valdrían 4 pajarillos? 2 cuartos. No, perdón. Escuchen, hijos. Repito. 2 pajarillos en Mateo valen 1 cuarto. Entonces, según eso, 4 pajarillos, ¿cuánto valdrían? 2 cuartos. ¿Y qué dice Lucas? Que 2 cuartos son para 5 pajarillos. ¿Qué pasó ahí? Lucas los vendía más baratos. No. Escuchen. 2 pajaritos, 2 gorriones, como dice la otra. 2 gorriones, 2 gorriones valían 1 cuarto. Luego 4 valen 2. Pero en el ejemplo dice 5. Es decir, le está encimando 1. Escuchen la enseñanza, hijos. Escuchen. ¿Qué está diciendo? Que aún ese que no tiene precio vale mucho para Dios. Exactamente. Con todo, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Qué ejemplo tan bonito de parte de Dios.
Así es que si una persona se considera que no vale nada delante de Dios, Dios le está diciendo, no estás olvidado delante de mí. ¡Wow! Versículo 7. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A esa persona que dice, yo no valgo nada, ¿recuerdan de Gedeón? Yo soy el menor del menor del menor. O sea, lo menos de lo menos de lo menos. Usó 3 expresiones así. Yo no valgo nada. ¿Cómo lo llamó Dios? Varón esforzado y valiente. Estaba escondido allá haciendo algo. Le está diciendo Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza, todos están contados. ¿Quién lo puede hacer? Dios. Él dice, los cabellos están contados. ¿Qué está diciendo con esa expresión después de haber entendido lo de los pajarillos? ¿Qué está diciendo allí? ¿Cómo? Todo es de valor, escuchen. Así piensen que no vales nada, para Dios vale mucho y te dice, mira, tanto vales para mí. ¿Y hasta qué profundidad dice? Cada cabello está contado. Eso es algo que solo lo puede hacer Dios. Y Él está diciendo, yo te conozco a ti. Y te conozco muy bien. Te conozco sobremanera, te conozco en profundidad. Yo sé cómo eres tú. Si te dicen que no vales nada, no importa. Delante de mí tú vales muchísimo. Bien. Ahora, en el hilo que traemos de la enseñanza, vimos primero que Dios dice, cuídense de mezclar la palabra. Después dice, todos tienen la imagen de Dios, tarde que temprano, todo será entendido, todo será descubierto. Nosotros somos testigos de eso. Lo que ayer estaba escondido, hoy para nosotros es luz. Además dice, aquel que busque descubrir esa verdad, pues le trae un costo. Eso trae un costo. Pero el versículo número 6 y 7, ¿qué dice en ese contexto? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está haciendo Jesús? Que no importa lo que pase, Él está ahí. Esa es una voz de aliento. Esa es una voz de ánimo. Aquellos que tienen estudios bíblicos en sus casas, en la empresa, y que de cierta manera se desaniman porque somos seres humanos, porque tenemos alma, y del alma viene la tristeza. El Señor Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, pero también experimentó gozo por ir a la cruz. Frente al mismo evento, tenía tristeza en el alma, pero gozo en el espíritu. Porque sabía hacia dónde iba, sabía cuál era el propósito del Padre. Pues bien, si hay desaliento, si hay desánimo, Dios está diciendo, no te preocupes, yo estoy ahí. Yo estoy ahí. Vales mucho para mí. ¿Sabe por qué valemos mucho para Dios? ¿Será por el propósito, por lo que estás haciendo en el hogar, en la empresa? ¿Por qué vales mucho para Dios? ¿Por qué? Porque tenemos su imagen, porque Él nos creó, porque somos sus hijos. ¿Qué padre abandona un hijo a la vera del camino? Tal vez los padres naturales sí, pero nuestro Padre Celestial jamás, nunca. Y puede que des muchas vueltas, puede que te quieras soltar de Dios, no vas a poder. La misericordia de Dios siempre te va a alcanzar, te va a perseguir como el perrito que persigue ahí. No te va a soltar, eso dice el salmista, que la misericordia de Dios nos persigue. Bien, sigamos, versículo número 8 y 9. En otra versión, ¿qué dice el 8 y el 9? ¿Quién lo lee? Contigo además, al que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Pero al que me niegue delante de los hombres, él lo negará delante de los ángeles de Dios. Bien. Entonces, Dios dice que la verdad tarde o temprano se va a saber, que hay que exponerla, que quien la exponga le costará, pero Dios nos anima a seguirlo haciendo. Y en estos versículos dice, hay quienes ocultan la verdad, la mezclan con otro pensamiento, están escondiendo algo, están escondiendo la verdad de Dios. Versículos 9 y 10. Al que me negare, corrijo el 8, al que me confesare delante de los hombres, le confesaré delante de los ángeles, pero el que me niegue, le negaré
Como vengativo Dios, ¿no? Jesús allí. Bien, vamos a hacer un ejercicio. ¿Alguien me puede ayudar con la bandeja? Pero es a sostenerla nomás. Gracias. La bandeja, hermano. No, la bandeja completa, con todo, hermano. Sí, disculpa. Bien, es fácil de entenderlo, mira. Aquí está la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios. ¿Qué hace el hombre a veces? Le añade la mezcla. ¿Cómo queda? Bien. Parece leche, ¿no es cierto? Parece, ¿cierto? ¿Es leche? ¿Tiene leche? Sí. Pero no es leche. No es leche. Entonces, miren, ¿qué pasa cuando usted y yo tomamos la palabra y simplemente la exponemos sin hacerle ninguna interpretación nuestra? Podemos transmitir la palabra de Dios de forma pura. Dios le dijo a Moisés, haz el tabernáculo, y le dio todas las instrucciones. Moisés a su vez le dijo al pueblo, a los levitas, y ellos lo hicieron. Cuando Dios vino a revisar el tabernáculo estaba igualito, tal y como Dios se lo había dado. Entonces, yo le puedo pasar, ¿quieres cogerla, Fernando? Yo puedo pasar el mensaje a aquel hermano. Pásalo allá, hermano, por favor. Mira, así tiene que ser, síguelo pasando. Así tiene que ser. No hay que cambiarle nada. ¿Para qué le cambiamos? ¿Para qué le añadimos nuestra interpretación? ¿Para qué le añadimos nuestro pensamiento natural? Mire lo que sucede. Cuando yo recibo esto, entonces ¿yo qué transmito? Esto. ¿Y él qué transmite? ¿Y el otro que transmite? ¿Y el otro que transmite? ¿Y el otro que transmite? Bien. Aquí está la verdad oculta, porque alguien la mezcló con el pensamiento del hombre. Aquí está de manera sencilla lo que estaba pasando con la presentación de la palabra de Dios de parte de los fariseos. ¿Qué hicieron? Tomaron la palabra y la mezclaron y eso produjo tradiciones, y eso fue una carga para las personas, cargados física y emocionalmente. Por eso el Señor Jesús se atrevió a decir, y hoy lo entendemos, venid a mí todos los que han recibido de esto y están cargados y cansados, porque yo los haré descansar. ¿Qué quiere decir los haré descansar? ¿Quién se tomó el vaso ya? ¿Qué está diciendo? Yo les voy a dar del original. Por eso digo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Tienen que mirarme a mí porque yo tengo el original. Yo soy de la fuente, yo soy la fuente. La fuente era Él. Conoceréis la verdad y la verdad te quitará ese negrito que está ahí, ese tinto que está ahí. La única persona que puede hacer eso es Dios. Tratemos de separar en este momento, ¿cierto que no se puede? Bien, con eso les quiero decir, cuando una palabra se transmite mal, ¿quieren levantarla, Rolando? Cuando la palabra se transmite mal, llega mal. Es nocivo para la salud espiritual. Así se transmite, así se va. Nosotros ya no podemos hacer nada. Solamente Dios puede hacerlo. Y en nosotros Dios lo hizo. Nosotros durante algún tiempo nos alimentamos de esta forma, espiritualmente hablando. Fuimos alimentados y nosotros nos alimentamos. No tomamos nosotros la precaución de venir a la palabra y escudriñar a ver si nos estaban dando mezclado o no mezclado. No fuimos prudentes en eso. Emocionalmente estábamos siguiendo a una persona
natural, no a una persona espiritual. Y por seguir a una persona natural llena de emociones, cargado también de defectos y cualidades, por supuesto, y virtudes y dones por el Espíritu Santo, pero también dejándose llevar por las emociones naturales y primando las emociones naturales sobre los dones espirituales, eso es factible. ¿Qué pasó? Mezclaron la palabra. Recibimos la palabra. ¿Ellos son los culpables? No. Somos nosotros los responsables de acercarnos a la Escritura y ver que lo que la persona que está transmitiendo se ajuste a lo que Dios dice en la Escritura. El pueblo de Israel de ayer no tenía toda la Escritura. Tenía que escuchar lo que le decían aquellos doctores de la ley. Pero hoy nosotros tenemos la palabra aquí. Es cuestión de quitarle el polvito y empezar a leer la Escritura. Empezar a ver qué es lo que Dios dice aquí en la palabra. Pero para eso es necesario que usted vaya y entre en el secreto de la oración con Dios. Insisto, cada reunión es lo mismo, en que ustedes vayan y escudriñen que lo que aquí se está diciendo es conforme a la palabra. Y más allá que conforme a la palabra, es que el Espíritu Santo a ustedes les dé la convicción. Nosotros no podemos dar convicción. No damos convicción de nada, hermano. Dios es el que espiritualmente le va a dar convicción de la verdad. Y es personal. Es personal. El hombre lo puede convencer, o los hombres convencemos de otra forma. Pero Dios convence de forma espiritual. La levadura ataca, atenta, el engaño, la mezcla, va contra la convicción que el Espíritu Santo está colocando en ese creyente. Yo pienso, de manera personal, permítanme expresar mi pensamiento de esta forma, que es difícil que a un cristiano le cambie la convicción. Pero sí veo fácil que cuando el creyente comienza a mezclarse con otro pensamiento, se opaque su visión, sus lentes se empañen y no pueda ver de manera correcta. El espejo en el cual yo me paro cada mañana, si está opaco, no va a reflejar la imagen. Pues así sucede muchas veces. El creyente es imposible que se pierda de la verdad. No es posible, porque la simiente de Dios está en él. Pero lo que sí es posible es no reflejarlo de manera correcta. No mezclemos la palabra. Dejémosla tal y como está aquí en el original. No hagamos esto, porque vamos a transmitir y entonces se levantan personas cojas de nacimiento. Cojas de nacimiento es que espiritualmente están débiles, porque han sido mezclados completamente. ¿Por qué el Señor Dios Padre, por qué escogió a una virgen? Para que el Señor Jesús viniera de una virgen. ¿Por qué no a una mujer que ya tuviera 3 o 4 muchachitos, hijos? Porque la experiencia le ayudaría a levantar al Hijo de Dios. Dios buscó una virgen porque no estaba mezclada, no había sido penetrada. Pues Dios busca en la iglesia, una persona, creyentes que no hayan sido penetrados. ¿Con qué? Con el pensamiento del mundo. La Escritura dice, el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque se mezcla. Y la iglesia, yo creo que la iglesia está en oscuridad. No está en tinieblas porque el Espíritu Santo está. Pero sí creo que hay un velo que está opacando, definitivamente, para que se pueda expresar el pensamiento de Dios de una manera transparente, diáfana. Creo que eso sí está pasando en muchas partes. En muchas partes está sucediendo. Por donde uno va, escucha muchas cosas, dice, pero ¿de dónde salió ese pensamiento? A veces se ven en los medios de comunicación, se escuchan y se ven cosas, dice uno, pero ¿de dónde sacaron eso? Leen la palabra y dicen, pero eso no es lo que dice ahí la palabra. Eso no es lo que está diciendo en el contexto de la palabra. ¿Por qué lo dicen? Porque han hecho amistad con un pensamiento contrario al pensamiento de Dios. Cuando eso sucede, pues se mezcla la palabra, se transmite así, y si alguien recibiera, mire, él dejó el vaso allá, gracias por tenerlo hasta ahí. Él no lo transmitió. Voy a usar este ejemplo, no quiere decir que así fue, pero voy a usarlo para el ejemplo. Él vio el vaso y dijo, wow, esto no es leche, yo no lo paso.
Y lo dejó ahí está. En cambio el otro vaso sí llegó hasta donde tenía que llegar, pasó por toda la comunidad y llegó hasta donde tenía que llegar. Pero él sí quedó ahí, porque hubo una persona que tomó y dijo, esto no es leche. Apenas lo vio y dijo, no. Porque hay discernimiento. Porque estudió, oró y dijo, lo que ese predicador dijo no es así. Yo no voy a transmitir eso. Eso es lo que nos corresponde hacer. Yo no le dije a él que se quedara con el vaso. Eso lo hizo él. Para el ejemplo lo hizo Dios. Arley, ¿ibas a decir algo? Los fariseos querían dar una información, un mensaje de Dios. ¿Quieres hablar más fuerte? Los fariseos querían dar una información, un mensaje de Dios, porque eso les generaba dependencia y mantenían el poder. Cristo vino a dar libertad y eso no les convenía a ellos porque la libertad no era contraria al espíritu de los fariseos. Bien. El asunto es de autoridad, el asunto es de dependencia, el asunto es de poder, ¿no es cierto? Y Dios no controla nada. Dios tiene autoridad sobre todo, que es diferente. Pero los fariseos sí querían controlar. Yo creo que Dios no controla nada. Tiene autoridad sobre todo, que es diferente. Y los fariseos sí querían controlar ¿con qué? Con el poder. Y el poder era la interpretación que ellos le daban a ciertos textos, a la mayoría de los textos, para que se hiciera como ellos pensaban. Hermano, gracias. Bien, estamos en el versículo 8 y 9 de Lucas 12. Todo aquel que me confesare delante de los hombres, ¿qué está diciendo? Aquel que pase el vasito, aquel que que exprese la verdad de Dios, un día va a llegar allá y Dios va a decir, el Padre va a decir, ¿te enseñó eso? Y Jesús va a decir, sí, yo enseño así. Ah, bueno, ¿qué sigue? ¿Te enseñó eso? No, yo no enseñé así. Antes usted va para el otro lado. Sí, es verdad, es cierto, es así. Toda la escritura en contexto nos muestra eso. Desde Génesis hasta Apocalipsis nos está mostrando eso. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y entonces Adán se quedó callado y el padre mira a Jesús, ¿tú enseñaste? Jesús dijo, no, yo no enseñé eso. Ah, bien, entonces, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Yo te enseñé que estabas desnudo? Ah, ¿qué dice? ¿Qué contesta Adán? ¿La serpiente me enseñó? No, la mujer me dijo, despectivamente, la que tú me diste, tú eres el culpable, ¿para qué me la diste? Ella me dio y yo tomé. Bien. Dice la escritura, todo el que me confesare, todo el que pase el vasito, dice, también él le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare, es decir, aquel que esconda la verdad delante de los hombres, entonces será negado delante de los ángeles de Dios. Bien, no voy a explicar por qué están los ángeles allí, porque no es el tema. Pero Eclesiastés dice por qué están los ángeles allí. Versículo número 10. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Bien. ¿Qué piensan de ese versículo? Es muy sencillo, pues repasémoslo. A todo aquel que dijere alguna palabra en contra. Acá vino el Señor Jesús. Hechos capítulo 1 dice que vino, versículo 1. Comenzó a hacer y a enseñar. Él vino a expresar con hechos el pensamiento de Dios. Y dice, aquel que dijera alguna palabra contra, le será perdonado. Pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. ¿Qué es blasfemar? No sé, ¿qué es blasfemar? Negar con la verdad, eso es engañar.
¿Cómo? Ir en contra. A ver, Oscar. Vamos a ver qué dice ahí el diccionario de blasfemar. Blasfemar, decir blasfemias, maldecir, jurar, palabra injuriosa contra Dios o algo sagrado, juramento, maldición. Bien. Expresión injuriosa contra Dios. Injuria es ofensa que se hace a la honra o a la fama de una persona. Blasfemar, expresar contra la honra o la fama de una persona. Bien, él está diciendo aquí que todo el que blasfemare contra el Espíritu Santo, sé que va directo contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Redarguir de pecado. Hay varias cosas, ¿no? Convencer de pecado. Guiar a toda la verdad. ¿Cómo? Guiar a toda la verdad, dar discernimiento. Bien, eso dijo el Señor Jesús. ¿Y qué está diciendo aquí? Recuerden que venimos del contexto de los fariseos, de mezclar la verdad, etc. Bien. Si una persona no ejercita una facultad, acaba por perderla. ¿Qué pasa si no usáramos una parte de nuestro cuerpo voluntariamente? Se atrofia. Exactamente. Si no usáramos una parte de nuestro cuerpo, se atrofia. Bien. De esa misma manera, podríamos perder la facultad de reconocer la voz de Dios. Podríamos perder la facultad de entender el pensamiento de Dios si persistimos en rechazar su palabra. Usted dirá, yo no rechazo la palabra. Y yo le pregunto, ¿usted sale de aquí a estudiar lo que aquí se ha transmitido? No, pastor, está rechazando la palabra. No me está rechazando a mí. Es que el no ir a hablar con él es decirle, Señor, yo creo lo que esa persona me dijo. Usted podrá decir, yo creo lo que esa persona me dijo cuando él le haya dicho, crea todo lo que esa persona dijo. Pero si todavía no se ha acercado al Padre para preguntarle, y usted está creyendo lo que esa persona dijo, está rechazando la palabra, está rechazando la comunión con Dios, está rechazando la verdad de Dios. Está rechazando que Dios es el Maestro, que el Espíritu Santo es el que le da la convicción. Lo está rechazando. Estoy hablando de creyentes. Lo estamos rechazando si no lo hacemos. Es creerle lo que la persona dijo. Pero es que es el pastor, es que él es un líder, es que es una persona importante, yo quiero escucharlo, lo escucha y... ¿Quién es importante que Dios? ¿Quién es más sabio que Dios? ¿Quién es eterno sobre todas las cosas? ¿Quién es omnisciente? Por Dios, ¿a quién hay que escuchar? A Él. A Él es que hay que escucharlo. Y para escucharlo a Él hay que entrar en el secreto de la oración para escucharlo a Él. Aquí están escuchando mis palabras. Están escuchando un pensamiento que proviene de Dios, sí. Yo no me lo inventé. Yo escudriñé y los predicadores creo que oramos. Entendemos lo que Dios quiere que la comunidad reciba y transmitimos, pero hasta ahí llegamos. De ahí para allá es la comunidad, es cada uno de ustedes que tiene que hablar con el Padre, y si no, no se completa el ciclo de la comunicación. Se tiene que completar. Es preguntarle al Padre, ¿es así? Bien, hagamos este ejercicio. Esto lo enseñamos siempre en parejas. ¿Cuál es el ejercicio? Dos personas hablan. El esposo y la esposa hablan. Uy, estoy muy arriba. Dos personas hablan. Entonces, el ciclo de la comunicación es este. Uno habla y el otro escucha. Cuando esta persona terminó de hablar, la persona que está escuchando debe resumir para saber si lo que la persona que habló se hizo entender.
Si se hizo entender, quiere decir que el otro entendió. Si los dos están hablando el mismo idioma, la comunicación es perfecta. Por ejemplo, yo podría decirle a una persona en este ejercicio, 2 más 2 es 4. Y le pregunto, ¿entendió? Me dice sí, y se va. Y cuando regresa, me trae lo que le había dicho que hiciera y me dice, 3 más 1 es 4. 4 es 4. 2 más 2 es 4, 3 más 1 es 4. ¿Qué le voy a decir? Sí es 4, pero no era así como tenía que hacer el trabajo. Tenías que presentarlo de otra forma. Tenías que hacer primero aquello y aquello para poder llegar a 2 más 2. Pero es que es 4. Miren dónde está el error. 2 más 2 es 4, entendiste sí, y se fue. ¿Qué faltó? ¿Qué entendiste? Yo entendí que 3 más 1 es 4. No, hermano. Yo quiero que lo hagas 2 más 2. Está bien. Y se va y lo trae 2 más 2. El ciclo de la comunicación es: se habla, escucha, se pregunta, confirma. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Quién lo entendió? Para que lo exponga. A ver. Sí, claro, está claro, está claro. ¿Quién lo puede exponer en sus palabras? Carolina. Bien. La otra persona le confirma, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más quiere expresarlo? Camilo, es que usted habla tan pasito, hermano, y se hace tan lejos. A ver. Sí. Sí, ese es un buen ejemplo. Sí. ¿Alguien más? Hermana. Es una anécdota que nos pasó en la casa de comunicación. Un día llamó yo a Angélica y le dijo, ven a dile a tu papá que sí pagaron para ir a mercar. Entonces ella llama al papá y le dice, papá, que sí pagaron para ir a mercar. Nos sentamos en el supermercado, llegamos listo del mercado y listo, estamos listos para pagar. Me dice Ernesto, la tarjeta. Y no, yo te mandé preguntar que si te habían pagado para ir a mercar. Como yo no estoy seguro, Angélica me dijo, sí pagaron para ir a mercar. Y llegamos a la cama con el Pablo y gracias a Dios nos habían pagado. Pero la misma Perdón que nos reímos, pero es que es muy cómico. Además es muy buen ejemplo. Es muy buen ejemplo, sí. Es muy buen ejemplo. Bien, eso es para mostrarle lo siguiente. Yo hablo con el Padre. El Padre me da, perdónenme que me tome como ejemplo, pero es por nosotros aquí. Yo le pregunto, le insisto, yo tengo mi forma de hablar con Dios, le pregunto, le repregunto y le vuelvo a preguntar y le insisto y a última hora sí te va preguntándole si es así. Y yo vengo y transmito lo que Él me ha dado. No lo que yo sospecho, lo que yo sé que Él me ha dado. Porque cuando lo transmito tengo convicción al hacerlo. Y ustedes reciben. ¿Suficiente? No. Ustedes me podrían preguntar, pastor, lo que usted quiere decir es que, y hacerme un resumen. No, a mí no me lo deben preguntar. Porque si eso viene de arriba, preguntarme a mí es preguntarle a Él, vaya a oración, Señor, lo que tú querías decir es que los fariseos, y eso en mi vida quiere decir, y Dios le va a decir sí, o le va a decir no. Para ti es de esta manera, y para ti es de esta otra, y otro que entra a oración le pregunta, y el Señor le contesta, para ti es de esto y tiene que ver con esto. ¡Guau! Y todo
toda la comunidad, toda la iglesia es edificada por el mensaje. Pero si no le preguntan ustedes al Padre, tienen que creer lo que yo les dije. Pero como yo no conozco la necesidad de cada uno de ustedes, como Dios es personal, por eso deben entrar a hablar con ese Dios personal para que les afirme, les convenza. Solamente Él puede hacerlo. Yo hago una exposición, no más. Y Dios les da la convicción. Así es que rompan el ciclo de la comunicación. Y eso está en la Biblia. Gracias por el ejercicio que trajo Camilo. Y hay más en la Escritura. Hechos de los Apóstoles está lleno de ejercicios de comunicación. Y si ellos no hubieran hecho el ejercicio de la comunicación, no hubieran entendido lo que Dios decía. Entonces la iglesia se hubiera desviado por otro lado. Pero la iglesia siempre iba así. ¿Por qué? Uno, por lo que Dios hacía, pero dos, también por lo que los apóstoles, los discípulos hacían. Y era hablar con Dios. Hablar con Dios. No dar pasos si Dios no les confirmaba cuál era el paso que tenían que dar. Bien. Volvamos a Lucas, donde nos encontramos, capítulo 12. A todo aquel que dijere una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, para que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Bien. Decíamos que si en el ejemplo, un órgano, un miembro del cuerpo no se usa, se atrofia. Si rechazamos su palabra y no seguimos sino solamente nuestro propio criterio, es decir, la interpretación que usted en este momento está haciendo del mensaje, si usted solamente seguía por su interpretación o la que yo le pude haber dado, y no seguía por lo que Dios le da, ¿qué está pasando? Muy sencillo. Estamos cerrando los ojos y los oídos a lo que Dios nos quiere hablar y nos quiere mostrar. Y si no escuchamos a Dios, si no vemos lo que Dios quiere enseñarnos, vamos a llegar al punto de no conocerle y no poder expresar lo que Él quiere que definitivamente expresemos. ¿Sabe lo que estaba pasando con los fariseos? Eso mismo. Ellos no discernían ya entre lo bueno y lo malo a la manera de Dios, sino a la manera de ellos, y para ellos era malo que el Señor Jesús no se hubiera lavado las manos. Eso era malo para ellos. Eso no era bueno. Habían establecido su propia justicia, y eso sucede con la persona que no entra al secreto de la oración para que Dios le dé convicción. Simplemente tiene una buena información porque sí es una verdad de Dios. Pero necesitamos la convicción que da el Espíritu Santo, porque si no es así, alguien nos puede traer otro mensaje. Y de acuerdo al estado de ánimo en que estemos ese día, vamos a creerle a ese mensaje. Y no al que nos dieron hace un año o hace unos meses. Pero cuando el Espíritu Santo trae convicción, es como un sello. Eso no se cambia. Pero aún así, hijos, el engaño está a la puerta siempre. La duda, la mentira y el engaño están en la puerta de la iglesia. No nos van a desviar, pero sí va a opacar para que no reflejemos en la dimensión correcta el pensamiento de Dios y se empieza a mezclar y empezamos a llevar la mezcla. Bien, necesitamos que Dios nos ayude en eso. Cuando una persona o un grupo como los fariseos ya no distinguía entre lo bueno y lo malo a la manera de Dios, pues entonces, ¿cuándo se iban a dar cuenta que estaban equivocados? ¿Cuándo una persona se da cuenta que está en pecado si no sabe lo que es bueno y malo? Si a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo, ¿cuándo va a saber que está en pecado? No lo va a saber. Y si no sabe que está en pecado, ¿qué es lo que no va a hacer que debería estar haciendo? Arrepentimiento. Entonces no se arrepiente. Y si no se arrepiente, pues no hay perdón. ¿Qué está diciendo la Escritura? A que blasfemare no le será perdonado. No es que Dios no perdone, no. Es que si no hay arrepentimiento no hay perdón. Lo que está diciendo es esto. La persona que no reconoce que está en pecado, la persona que no discierne lo que el Espíritu Santo le trae como convicción, porque no entra el secreto de la oración, va a pensar que eso es bueno. Y si eso es bueno para él, pero no para Dios, pues va a seguir haciendo lo que le parece bueno. Y no se va a dar cuenta que está equivocado, y si está equivocado, corrijo, y si no está equivocado, ¿cómo va a decir, Señor, perdóname?
Y si no dice perdóname, ¿cómo lo perdona? Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Para que haya arrepentimiento, hay un reconocimiento de que estoy equivocado. ¿Cómo reconozco que estoy equivocado cuando me paro frente a Él? Es la única forma de saber que estoy equivocado, parado frente a Él. Y eso es en el secreto de la oración. Porque Él se va a conocer como Él es. Y como Él puso su imagen, pues debería estar igual. Deberíamos tener la sabiduría, la autoridad y el amor que Él produce para la iglesia. Porque Él edifica su iglesia. Dale. Que injurie que deshonre o que no le dé lugar a lo que el Espíritu Santo de Dios dice que es verdad, lugar a eso, pues le estoy dando lugar a lo que yo creo que es bueno y malo, no lo que él dice que es bueno y malo. Entonces, ¿cómo me va a perdonar eso? Si es mi propia óptica de la verdad. Así es. Yo no le doy el lugar a él de lo que él dice. Así es. Gracias. ¿Alguien quiere enriquecer la enseñanza también? Sí, Carolina. Me queda claro lo que expusiste, pero si Jesús y el Espíritu Santo son Dios mismo, ¿por qué la diferencia entre la mala acción hacia uno y hacia el otro? Bien. ¿Sí? No me queda claro. Bien, te la explico, sí. Camilo. ¿29 qué? Isaías 29, del 9 al 14. Bien. Dale, hijo. Espere. Póngale así como qué. Póngale como puntuación, póngale como qué. Como que deleites en lo que está leyendo. Dale, hermano. Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual, si vienen al que sabe leer, le dijeren, lea ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lea ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. De lo que me parece. ¿Quieres leer el 15 también, por favor? Hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿Quién nos ve y quién nos conoce? Bien, sigue. No, tu exposición. Pero lo que yo veo ahí fuerte es como el temor, digamos, puede suceder, el temor que yo sienta hacia Dios sea algo que me enseñaron a mí, pero no que esté en mi corazón, sino que en mi mente está como un aprendizaje, pero no está en mi corazón, una reverencia profunda hacia Él, que ha nacido, sino que fue algo que aprendí de tradición en tradición. Gracias. El versículo 13 es clave, ¿no? Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero en verdad su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Pero no hay convicción. Simplemente los hombres enseñan, y quizás enseñaron bien, pero no está la convicción que da el Espíritu Santo cuando la persona entra en la comunión con Dios, en la oración. ¿Alguien más que De pronto este ejemplo sirve para, si digamos existe el metro, ¿cierto? Como medida. Y digamos si yo lo altero, ¿sí? Y hago uno diferente, o sea, cuando yo me voy a medir a la luz de ese metro que yo hice, pues claro, me voy a ver más alta, por ejemplo, ¿sí? Pero entonces ese es como alterar la palabra, o sea, acomodarla. Y ahí es cuando ya no va a mostrar realmente lo que, cuál era su propósito. Bien.
¿Alguien más? Patricia. Con respecto a lo que dijo Carolina, que tal era la diferencia entre el Hijo y el Espíritu, ¿cierto? Pero hay según lo que dice Valera, a todo el que diga alguna palabra contra el Hijo, y la otra es, pero el que blasfemare contra el Espíritu. Entonces, debe haber una diferencia entre el que dijere una palabra contra y el otro que blasfeme contra el Espíritu. Ambos son contra. Sí, está bien. Sí, está bien. Bien, ya le explicamos. ¿Alguien más quiere enriquecer la enseñanza? Bien, vamos a Lucas. ¿Cuál es la obra de Jesús y cuál es la obra del Espíritu Santo? En lo que estamos viendo. La obra del Señor Jesús, ¿cuál es? Mostrar con hechos, con lo que Él está haciendo, mostrar quién es Dios. ¿Y la obra del Espíritu Santo cuál es? ¿Cómo? No. ¿Revelar qué? ¿Y cuál es la diferencia? Bien, miren, el Padre lo dice, el Hijo lo hace y el Espíritu Santo lo muestra, lo revela, lo guía a la verdad. Dice cualquiera que hable contra, corrijo, no es contra, cualquiera que dijera una palabra contra, decir una palabra contra el Hijo del Hombre, contra lo que está haciendo, dejémoslo ahí, está diciendo algo contra lo que está haciendo, eso es una cosa. Pero lo otro es cualquiera que blasfemare. ¿Recuerdan qué es blasfemia? Injuria, pero injuria es algo más. ¿Cómo? Oiga, aquí la tengo. Muy bien, muy bien. Está yendo contra la esencia. Contra la esencia. Galo. La blasfemia implica algo que es esencial, que sea contra algo sagrado, no contra una persona, no se blasfema. Bueno, en el Antiguo Testamento se blasfemaba también cuando era pena de muerte la blasfemia, pero también se blasfemaba contra cosas en el Antiguo Testamento. Sagradas, sí. Pensé que decías personas. Personas o cosas sagradas, sí. Y se mataba a la persona. Era muerte, sí, está bien. Bueno, sigo. Se habla contra lo que hace. Se dice contra el Hijo del Hombre, contra lo que Él vino a mostrar. Pero el que vaya contra la esencia de Dios, y este caso concreto es diciendo, cuando Jesús echaba fuera demonios, ¿qué decían? Ese que echa fuera lo hace de parte de Satanás. Está yendo contra la esencia. No es el echar el demonio fuera, no. Eso es lo que hace. Es la fuente. ¿Cuál es la fuente? Para ellos era que él venía de parte de Satanás. No es el hacer, es el ser. Y lo que está diciendo aquí, pueden atacar el hacer, pueden hablar del hacer, pero no de la esencia del ser. ¿Sí, Carolina? ¿Cómo lo entiendes? Más o menos, como el arrocito ahí abajo. Bien, ¿y eso cuándo sucede? Cuando la persona ya tiene su propia justicia, ya estableció su propio criterio y no sabe que lo que Dios dice que es bueno o es malo corresponde a su esencia. Si yo no cojo eso, si no cojo la mía y establezco la mía, pues nunca voy a reconocer que lo que Dios está diciendo es así. Y entonces no sé que estoy equivocado y no hay arrepentimiento. Sí. ¿Esto sería aplicable a una persona que conoce la palabra,
Son dos cosas. Primero hablaste de una persona que cree. Y una persona que cree puede ir en contra abiertamente de lo que Dios dice. ¿Se arrepintieron? Uno que otro. Había fariseos con los cuales el Señor Jesús tenía una relación muy buena. Luego sí había arrepentimiento, pero no todos lo hicieron. ¿Qué pasó con los que no lo hicieron? Fueron en contra de... Bueno, no le preguntemos dónde estarán. ¿Qué va a pasar en este tiempo también con personas así? Miren, para que haya perdón tiene que haber arrepentimiento. Para que haya arrepentimiento tiene que haber reconocimiento de que sí, de que lo que Dios dice es verdad. O sea, si yo no entiendo que lo que Dios dice es verdad, pues no hay confrontación. Si no hay confrontación, no hay reconocimiento de error. Si no hay reconocimiento de error, no hay perdón. Eso es lo que está diciendo aquí. Y esa es la obra del Espíritu Santo, Carolina. Esa es la obra del Espíritu Santo. Jenny. Sí. Me va a pegar en la mano, no me importa, pero si me va a afectar el corazón, ya ahí estamos hablando de Sí, está algo que dijo Carolina, no es contra alguna persona de la deidad, ¿no? No es contra los tres, es contra la esencia que hay ahí. No es que entonces el que diga contra Jesús una barbaridad, eso ya les perdonado. No, está hablando de esencia, ¿sí? Esa distinción es buena. Hable. Es interesante la expresión el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre era el Mesías prometido. Entonces no está hablando de el que diga una palabra contra Dios. O voy a decirlo como no me va a meter nadie en mi familia. Pero no diga chistes de Jesús. No diga chistes contra el Espíritu Santo, que eso no lo perdona. No se trata de hacer un chiste ni de humor o de incluir o no incluir. El que es contra Jesús era contra ese hombre porque no ataca la divinidad. Ese será perdonado porque Jesús era la expresión de esa divinidad, pero era un hombre como nosotros. Entonces, con cualquier cosa que él expresara, pues ustedes pueden con palabras decir lo que quieran, pero todavía hay perdón para eso. Pero cuando va a la esencia misma de la expresión que es Dios mismo, que es todo lo que tiene que ver con su carácter, ahí ya está metido en un libro. ¿Por qué expresa algo contra el carácter de Dios? Porque no ha sido confrontado todavía con la verdad de Dios. Y si no ha sido confrontado, sigue haciendo lo mismo. No hay arrepentimiento. Yo lo miro de esta manera. Jesús vino a hacer la obra de la salvación. Directamente yo no podría creer ese hecho. Entonces el Espíritu Santo me muestra, me enseña, me convence de lo que Jesús vino a hacer. Si yo no le creo, ya no hay nada más que hacer. No hay arrepentimiento. Entonces no hay perdón. ¿Está bien? ¿Sí? Rodolfo. Estaba yo pensando, pastor, del hecho de que lo que nos acaba de mostrar el Espíritu Santo acerca de los vasos. Si yo voy en contra del cristal, no me afecta. Si voy contra el cristal, no lo afecto. ¿Están entendiendo el ejemplo? Bien. Si voy contra el cristal, sencillamente estoy pegando al cristal, que era lo que dijo el Señor Jesucristo. Mas si contamino lo que está dentro, me cambio la esencia y deja de ser la verdad. Pero gloria a Dios, porque en este momento me doy cuenta que el vasito de leche todavía está rodando puro, y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo, mostró la verdad puramente, y aquel que la quiso tomar tuvo el santo. Mira, hay personas que
que no han entendido la libertad en Cristo, porque no han sido bien enseñados, o han tenido un mal entendimiento, entendido equivocado, y malinterpretan, una de dos, o una mala enseñanza o una mala interpretación. O fue el que dio o fue el que recibió. Bien. Y ya no hablan de libertad en Cristo, o sí la hablan, pero no la viven. Y cuando la viven es libertinaje. Libertinaje. La semana pasada hablé de algunos ejemplos de libertinaje. Y entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo se van a arrepentir? Mónica, tú ibas a decir algo. Quiero leer esta parte en Juan 23 que dice: el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son más mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Entonces yo veía acá que realmente aquí habla es de amar, y para yo amar necesito conocer. Y creo por mi vivencia, cuando yo conozco más al Padre, le amo más. Entonces, blasfemia, injuria, es no conocer al Padre. Bien. ¿Alguien más? Arley. Viendo el ejemplo de los rollos, en esa época los discípulos de los fariseos estaban supeditados a la interpretación de los rollos. Y ellos leían: hoy estamos supeditados, si lo queremos, a la interpretación que el que transmite en ese momento la palabra haga. Entonces creo que es muy importante que si nosotros no volvemos a estudiarla, como usted bien nos ha dicho, estamos haciendo lo mismo que los discípulos de los fariseos. Y entonces, si eso llegara a pasar, no hay arrepentimiento, no hay perdón, no hay arrepentimiento. Estamos yendo contra la esencia. Es que la esencia del vaso es la leche, en el ejemplo nuestro. Y si tomamos la mezcla y pasamos la mezcla, cambiamos la esencia. Sí. 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 Y mire que eso crea en la persona una estructura, un pensamiento estructurado de esa manera. Entonces recibe el vasito mezclado y así lo pasa, y su vida refleja eso. Pero cuando hay esa intimidad con Dios, se puede decir: este vasito no me sirve, me quedo con este. Pues su vida refleja esa esencia de la que está recibiendo. Estaba pensando, entonces sería como casos muy cotidianos con Jesús. Cuando le decían: usted come y no se lava las manos, usted no se purifica, ahí, o sea, Jesús no le pone color a eso. Ok, bueno, ser muy exagerado, pero bueno. Pero ya cuando se metían con cosas fundamentales, como cómo usted puede ser hijo de Dios, y todo el choque que eso les generaba, y la negación continua de que él era el hijo de Dios, eso sí sería blasfemia contra el Espíritu, por estar como demasiado centrados en sí mismos, en lo que querían creer, y no en un acercamiento responsable. Porque está centrado en la esencia. Es ir contra la esencia de Dios. Sí, pero ellos están pensando en otras cosas. Ya entendí. Y entonces tú tocas un tema que me dejó pensando mucho, y fue el tema de la confrontación. Siempre pensamos que arrepentirse es como que sí, muy mal, yo siento que no, pero ser confrontado es realmente pararse frente a Dios y ver con vergüenza que lo que estoy haciendo no es lo que Dios me dijo que hiciera, no es lo que Dios me ha mandado, y es decir, no, estoy en problemas, realmente. Y creo que está bonito que lo pongas sobre la mesa, porque es una nueva forma de ver el arrepentimiento. A veces se nos vuelven palabras cliché. Sí. Sí. Voy a tomar lo que dijiste. Me paro frente a Dios y digo: uy, wow, y siento vergüenza. Pero me paro frente a Dios y no siento vergüenza. Si no siento vergüenza, ¿qué está pasando? ¿Qué hay aquí?
Pongámoslo, exacto, entonces pongámoslo de esta manera. ¿Es creyente? No, no es creyente. ¿Es creyente? Ah, de otra cosa, muy bien, de otra cosa, pero no de quién es Dios. ¿Está bien? Repite ya lo que, sí. Ah, qué bueno. Muy bien. Además le dio lo mejor que tenía, ¿no? Muy bien. Sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien, excelente. Gracias. Creo que con el fariseísmo se enfoca en las acciones. Entonces las acciones que yo cometo contra Dios, entonces yo las considero pecaminosas. Pero yo a veces no descubro la esencia de ese error. Voy a decir esto. Señor, perdóname por la mentira que dije. Y yo sé que la mentira es pecado y la embarré. Y perdóname, y sí la embarré. Hasta ahí la acción está bien, reconocí. Pero ¿dónde está la esencia de eso? Entonces, la esencia no es que yo reconozca que mentí, porque mi pecado no es la mentira. Me gustó un ejemplo que puso un hombre y dijo, mire, yo no creo que ni la mentira, ni la fornicación, ni la borrachera es pecado. Y todo el mundo abrió los ojos y él dijo, no, esos son los síntomas. Eso es como cuando le da fiebre y estornuda. Esos son los síntomas. Pero si tiene una enfermedad más profunda. La borrachera, la mentira, solo es un síntoma de un pecado que se llama incredulidad. Entonces es cuando yo atento contra la esencia de Dios. Bien. Entonces mi pecado no es mentir, es pecado. Sí, porque no quiero decir que la idea mala. Mi pecado no es mentir, mi pecado es que no creí que él era verdad. Bien. Ahí es donde voy a la esencia de él. Y es donde realmente sí hay una verdadera confrontación. Porque ya a veces yo digo, yo mentí, pero yo me comparo con toda la gente, porque de pronto me hace descubierta la mentira. Entonces yo tengo que confesarla rápido para irme saliendo del problema. Pero realmente mi problema frente al carácter de Dios. Muy bien. Tiene que ser contra él. Muy bien. Y si yo pequé, entonces yo tengo que ver contra qué de él tener. Porque, un paréntesis, porque yo miento, pero como todos mienten, entonces digo, no, estoy bien. O sea, ¿cuál es el problema? Si el pastor también dice mentiras, pues no, está bien. Una mentira más o menos no tiene nada. No, eso no es. Es como, sí, como lo que estás diciendo, es contra el carácter de Dios. Eso es libertinaje. Así es. Libertinaje no quiere decir que ahora siendo creyente me emborracho los fines de semana. No, libertinaje es que yo miento, le digo al Señor, ay sí, la embarré, perdóname y no lo vuelvo a hacer. Eso para mí se llama remordimiento. Arrepentimiento es que yo voy y descubro en él contra qué de él yo fui. Entonces hay un verdadero arrepentimiento. Bien. ¿Alguien más? Yo solamente quiero hacer una pregunta. Cuando pues ahora que está muy de moda también, que se divide a Dios, que se enseña, por ejemplo, que solamente se debe orar al Padre, que solamente se debe orar al Espíritu Santo. Eso también es una blasfemia. Oh, eso es un desconocimiento, pero no, hija, no. Ella está diciendo que si se ora al Padre, al Hijo, o si se ora al Espíritu Santo, ¿cómo se ora? O solamente se ora. No sabría decirte. Hay que mirar cada caso en particular. Lo que dice la Escritura es ir contra la esencia, el carácter, la naturaleza de Dios. Y si todo se atribuye a una sola persona y se desconoce lo demás, pues es una doctrina equivocada completamente. La Escritura nos habla del Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. No habla de primera, segunda y tercera persona. No es cierto que el Espíritu Santo sea la tercera persona. Eso no está en ninguna parte de la Biblia. El Espíritu Santo es Dios también. Bien.
¿Cuál es la enseñanza central de esta mañana para terminar? En la vida práctica, ¿no? Porque ya discutimos, ya compartimos sobre el tema de la escritura, pero en la vida personal de cada uno, de la iglesia, ¿cuál debería ser la enseñanza al seno de la iglesia? Yo pienso que uno sale a estudiar con las personas y algunas personas como que, como que ni entienden, uno cree que no entienden. Y la tendencia es abandonar. Pero aún lo que yo considero que no es como, pues todavía como que no lo entienden, es duro quizás, es demasiado valioso para Dios. Y uno dice, sí, una persona es demasiado valiosa para Dios, pero en el ejercicio práctico, uno prefiere darle largas a eso, quedarse quieto ahí y no realmente a veces no es tan valioso como Dios lo ve valioso. Entonces uno lo deja a un lado. Bien. Hermana Miriam. Que la responsabilidad nuestra delante de Dios es tener la doctrina y la palabra de Dios muy, muy clara y muy firme para no transmitirla contaminada. ¿Y quién le da la convicción de eso? El Señor. Solamente Él. ¿Alguien más? Carolina. Pienso que todas estas cosas eran para gente que ya estaba caminando con él, estaba aprendiendo. Estos se van a hablar con alguien que en la medida en que caminas más con el Señor te exige más, porque te ha enseñado más. Y espera de ti más porque pues, te ha mostrado cosas bonitas de él. Entonces es lindo, pero también al tiempo es una gran responsabilidad. O sea, como saber que cuidamos a otros, que estamos pendientes de otros. Y aquí todo el tiempo el énfasis fue como en la predicación, como pilas, cómo están enseñando, qué están diciendo. Pienso que es como una continua advertencia del Señor para mi vida, como de tenga cuidado, revise bien, mire bien, tengo comunión con Dios para no decir cosas que me afecten a mí. Sí. Y que los demás continúen con la misma enseñanza. Sí. Bien. ¿Alguien más? ¿Para la vida práctica de iglesia? Bien. Aquí estamos llamados a descubrir la verdad, es decir, a transmitir la verdad. Que eso tiene un costo, está bien, pero Dios nos anima. Dios nos anima de una manera tan bonita y tan sencilla para continuar expresando la verdad de Dios por donde quiera que vayamos. Bien. ¿Oramos? ¿Quién quiere levantar la voz y dar gracias a Dios por este tiempo, por esta mañana? Y nos reunimos confiando en el Señor dentro de 8 días, a la misma hora. ¿Quién ora? Señor, cuán valiosa es tu palabra. Tenemos un valor aún por encima de esa generación misma. Señor, ayúdanos a cuidar la transmisión de tu mensaje, sea
la transmisión de tu palabra y no de mis palabras. Amén. Ayúdanos porque eso es posible cuando andamos juntos. Amén. Andar juntos nos ayuda a cuidarnos. Así es. Mañana nos invitemos a tu palabra y ayúdanos a compartir juntos con otras personas la palabra. Muchas gracias por esta buena mañana. Gracias, Señor. Alrededor de ti, la palabra. Amén. Amén. Qué bueno ir en grupo o en pareja a compartir, no ir solos para no caer en estos errores. Nuestra pareja nos puede exhortar, nuestro compañero de grupo nos puede exhortar, nos puede animar también. Luego necesitamos ir en pareja. Eso también está en la Escritura, ¿no? Bien, ¿alguien necesita un sobre? ¿Quién?